canal con Titanic 1912. Hace unos meses aproximadamente había hecho un video sobre la conspiración sobre el Titanic y su hermano gemelo el Olympic, que ya había hecho ya también unos años aproximadamente atrás, y borraba o carecía de... no carecía, le faltaba información. Y luego esta última vez, que fue de hace unos meses, es el definitivo, se va a quedar ahí. Pero esta vez decidí hacer uno más detallado, esta vez reaccionando a la teoría conspirativa del documental Titanic, una verdad impactante, y también extrayendo algunos de otros videos que están aquí en YouTube. Y vamos a ver la versión conspiranoica y la versión documental, ¿verdad?, de estos barcos de la clase Olympic. Bien, dicho esto, vamos a empezar el nuevo video. A lo largo de la historia naval, ya sea en tiempos de guerra, en tiempos de paz, nunca hubo una tragedia tan grande y tan famosa como la del Titanic. Sus hermanos, el Olympic y el Britannic, son recordados gracias al Titanic. La tragedia del Titanic marcó un antes y un después, producto de la revolución industrial, y donde la gente se creía ciegamente en la tecnología y mostraba su superioridad a la naturaleza. Pero eso todo cambió. La muerte en abril de 1912 de 1500 personas en el Atlántico Norte hizo que la gente definitivamente perdiera la fe en la tecnología. Solo 711 personas lograron ser rescatadas. Finalmente, tras muchas horas de rescate, los botes son arreados a bordo del Carpathia con los sobrevivientes, y finalmente el Carpathia de Cunard toma rumbo a Nueva York. No llegará hasta el 18 de abril de 1912. Sin embargo, la tragedia del Titanic o la historia oficial no convencen del todo. Incluso muchas teorías de conspiración llegaron a surgir incluso antes del descubrimiento. Muchas de estas, como la maldición de una momia, el incendio en una de sus carboneras, o el intercambio con su hermano gemelo, el Olympic, que es lo que vamos a hablar a continuación. En 1995, el autor Robin Gardiner, que en paz descanse, falleció hace 3 años, escribió un libro llamado Titanic, el barco que nunca se hundió, en que nos cuenta que el barco que está en el lecho marino no es el Titanic, sino el Olympic, su hermano gemelo. Según nos cuentan, que tras el incidente del Olympic el 20 de septiembre de 1911, cuando zarpaba de Southampton, Inglaterra, para su 5º viaje, sufrió un accidente grave, y más exagerado de lo documentado, con el barco de guerra británico, el HMS Hawke. Este incidente, según nos cuentan, o según Gardiner, que el Olympic sufrió graves daños en la quilla. Eso también llevó a obligar al Olympic a pagar las reparaciones del Hawke. Esto tuvo que provocar el regreso del Olympic a Belfast, haciendo que también retrasara la salida del Titanic, y como consecuencia de esto, retrasando su fecha de salida a abril de 1912, el miércoles 10 de abril para ser exacto. Como era de esperar, para conmemoración de los 100 años de la tragedia del Titanic, o el hundimiento, como queramos llamarlo, basándose en el libro de Gardiner, se hizo un documental llamado Titanic, The Shocking Truth, una verdad impactante, en que se basa en dicha teoría escrita por Gardiner en 1995. Veamos cómo nos plantean
este incidente. Apenas 3 meses después, el 20 de septiembre de 1911, el Olympic, aún bajo el comando del capitán Smith, se vio involucrado en otra colisión, esta vez con el barco de guerra británico, el Destino del Olympic. Empujado por la succión de las enormes hélices del Olympic, el Hawk embiste, golpea y penetra bajo el agua el estribor del Olympic, causando un hoyo triangular de varios metros de largo y uno incluso más grande bajo el nivel del agua. Cualquier accidente que involucrara a un navío real era investigado por el Ministerio de Marina, quien, como era de esperarse, en este caso encontró que el Olympic era culpable, a pesar de que la evidencia y los testigos decían lo contrario. Como consecuencia de esto, las aseguradoras de la Estrella Blanca se negaron a pagar. El daño hecho al Olympic era severo. Además de las fracturas bajo y por encima del nivel del mar, la nave tuvo muchas otras lesiones, como el colapso de los marcos de acero. Las cuadernas reventaron, el acero enchapado movió más de 4 cubiertas, y el propulsor de estribor y el eje de manivela resultaron distorsionados. Y lo que es peor aún, la quilla se torció, dándole al barco una pronunciada inclinación a babor. De hecho, 6 meses después, cuando el barco conocido como el Titanic hizo su primer viaje desde Southampton, el pasajero de segunda clase, Lawrence Beasley, un profesor de ciencias, notó que el barco parecía tener una ligera pero permanente inclinación a babor en su primer parte del viaje, hecho notado por varios pasajeros sobrevivientes. El gran hoyo fue tapado en Southampton por placas de acero bajo el nivel del mar y reforzado con vigas de madera. Este trabajo tomó más de 2 semanas, lo que mostró lo serio que fue el daño recibido. En octubre de 1911, con estas reparaciones temporales, el Olympic fue enviado al astillero de Harland y Wolff en Belfast para reparaciones más permanentes. Aunque el incidente no generó víctimas, sin embargo, tanto el espolón del Hawk como el oleaje producido por el Olympic fue tan fuerte para producir un agujero de 500 pies por debajo de la cubierta D y otro que terminaba a 86 metros por debajo. La entrada de agua fue inmediata, pero logró salvarse gracias a los compartimientos más próximos. Harry Roscoe, un ingeniero naval con más de 25 años de experiencia, inspeccionó al Olympic entre el 22 y el 23 de septiembre de 1911, quien había descrito los daños hechos al Olympic causado por el Hawk. Gardiner incluso se basa en otro ingeniero naval que también estaba de acuerdo con las inspecciones hechas por Roscoe, Robert Steele. Steele había declarado posteriormente que la finalidad del pico del Hawk, que provocó el daño accidentalmente al Olympic, estaba diseñado para provocar el mayor daño a su oponente si tenía la oportunidad de embestirlo. Sin embargo, Gardiner no menciona que cuando al Steele le preguntan por qué originalmente, cuando 2 líneas más abajo, es que él ya había visto que espolones similares al pico del Hawk no cumplían con esas expectativas, por lo cual no era una ofensiva tan grande como había que esperar. Otro de los puntos en contra de la teoría de Gardiner viene por el testimonio del capitán William Blunt, quien estaba al mando del Hawk, quien, como era de esperar, ordenó marcha atrás a los motores y redujo la velocidad, por lo cual iba menos rápido de lo que Gardiner había escrito en su libro. Y lo de la teoría de la quilla dañada obviamente no ocurrió, ya que la quilla estaba unos 2 metros o 3 más debajo de la zona del impacto. Y el principal problema para el White Star Line, reparar al Olympic. Cuando el Olympic volvió a Belfast, el Titanic estaba casi terminado. Este, sin embargo, como tenía el eje de transmisión de estribor tan dañado y de forma inservible, el Titanic le obsequió a su hermano su propio eje. Entonces, con el agujero reparado y el nuevo eje de la hélice colocada al Olympic, volvió a su servicio transatlántico sin problema. Sin embargo, volvería a los astilleros cuando sufrió
la pérdida de una de las palas de la hélice. Sin embargo, el accidente del Hawk ya había producido el atraso de la salida del Titanic al 10 de abril de 1902, lo que le resultaría fatal. De hecho, algunas de esas reparaciones temporales fallaron durante el viaje a Belfast. Por cierto, recuerden que aunque este es un modelo del Olympic, los dos barcos eran idénticos. Esto es lo que hace tan factible una conspiración de proporciones monumentales. El propulsor de estribor tendrá que ser reemplazado. Y el cigüeñal está dañado. Hay una rajadura entre el brazo y el eje. Pero peor aún, la quilla está torcida. Esto le dará una inclinación permanente a babor y no hay manera de corregirlo. Tendrás que cortar el barco por la mitad y colocarle un nuevo marco para armarlo de nuevo. Tomaría varios meses y francamente me parece que es una pérdida de tiempo y dinero. ¿No puedes simplemente parcharla hasta que el Titanic esté listo? Bueno, podríamos intentar fortificar la estructura. Pero para ser honesto, señor, jamás pasaría una inspección. J.P. Morgan fue un empresario, banquero y fue uno de los gigantes de la industria que marcó el siglo pasado, de nacionalidad estadounidense. Y aunque los conspiradores intenten convencernos que J.P. Morgan planeó el complot para matar incluso a sus opositores, la verdad es que no hay ninguna prueba sobre ello. Es bien cierto que J.P. Morgan ya en ese momento era conocido por comprar empresas con grandes cantidades de dinero o incluso metiéndose en problemas legales con la ley. Incluso llegó a comprar la White Star Line, la compañía naviera del Titanic, pero sin embargo, en ese momento J.P. Morgan se encontraba demasiado enfermo como para viajar en el Titanic. Cuando se produce la tragedia del Titanic, o del supuesto Olympic, el 15 de abril de 1912, con la muerte de 1.500 personas en el Atlántico Norte, la noticia llega a Nueva York, y finalmente la noticia impacta en Francia, donde reside J.P. Morgan. En la víspera de su 75 cumpleaños, J.P. Morgan, leyendo el periódico, se entera de la noticia de la tragedia. No podía creer lo que estaba leyendo. Entonces pide a un camarero un lápiz y un papel. Pide más detalles acerca de lo ocurrido. Y él mismo dijo en sus propias palabras: espero Dios que no sea cierto, pero ocurrió. Lo que descarta la posibilidad de que J.P. Morgan haya participado en el complot. La forma de mezclar el complot del Titanic y lo de la Reserva Federal, matando a los opositores, no es más que la manipulación perfecta para convencer a los conspiradores de responsabilizar y hacer pagar a alguien que no tuvo nada que ver, y es simplemente ridícula y absurda. Se pueden ver las pequeñas diferencias de diseño entre los dos transatlánticos. En la parte delantera de cubierta C, el Olympic tenía 16 claraboyas. El Titanic contaba con 14. Misteriosamente, el Titanic adquirió 2 claraboyas entre su lanzamiento y su primer viaje. Esto apunta a la posibilidad de que los dos barcos fueran intercambiados. Si bien es cierto que los barcos eran idénticos en su momento de su botadura, sí. Sufrieron cambios tanto exteriormente como interiormente, pero sobre todo el Titanic, para hacerlo más lujoso para los pasajeros. Y lo de la cubierta B, la cubierta debajo de la cubierta de paseo, le instalaron 69 nuevos camarotes y sobre todo las parlor suites, y extender el restaurante de la Carta en el lado de babor y instalar el café parisien en el lado de estribor, que no tuvo el Olympic hasta 1912-13, hasta el fin de su carrera. Pero las parlor suites mostradas en el naufragio, en videos grabados del submarino de James Cameron, estaban en el Titanic, algo que nunca tuvo el Olympic.
La primera semana de marzo de 1912 fue la última vez que el Olympic y el Titanic estuvieron juntos en Belfast. Los barcos gemelos estuvieron juntos en el río Lagan y es ahí donde la decisión de cambiarlos pudo haberse tomado. No hablas en serio. Hogar de Lord Birley en Belfast, marzo de 1912. El Olympic y el Titanic son exactamente iguales. Cuando vuelvan a funcionar el lunes, nadie sabrá que los cambiamos. Solo tenemos que intercambiar los nombres. Todo lo demás es problema de Estrella Blanca. Conozco unos cuantos chicos que pueden hacer el trabajo por unos cientos de dólares, sin abrir la boca. Pues parece muy sencillo, ¿no? Pues no. No basta con solo cambiar pocas vajillas, platos, sillas y mesas. Se tenía que cambiar hasta los tapetes de los salones, o de la sala de fumadores, o hasta la pintura. Por ejemplo, en el Olympic era la llegada al Nuevo Mundo, y se tenía que poner en el Titanic, y en el Titanic el puerto de Plymouth, para ponerlo en el Olympic para que no se note el cambio. Y en un fin de semana, y solo poniendo a pocos hombres de todo el astillero, por no poner a todo el personal entero, es imposible y absurdo. Otro de los rasgos más importantes de esta teoría son sus nombres. La White Star Line tenía la costumbre, como era de esperar, grabar los nombres en el acero y pintarlo en el metal, para más tarde pintarlo con la pintura definitiva con el que se distinguían. Según el documental conspiratorio, las letras, de acuerdo a los exámenes por Robert Ballard en el 86, las letras no estaban hechas de acero, sino de hierro, y que con el paso del tiempo 2 letras se cayeron, y en su lugar estaban las letras M y P del Olympic, una invención completa de Robin Gardner. Otro es la hélice con el número de matrícula 401, que era del Titanic, pero con toda la cara nos la muestran como si se lo hubieran colocado al Olympic. De locos. Sin embargo, varias piezas rescatadas del Titanic tenían el número grabado 401, como este eje de uno de los mamparos, o la gran pieza rescatada en 1998, donde claramente los planos del Titanic sufrieron cambios, como la colocación de 2 ojos de buey en la cubierta C, que nunca tuvo el Olympic. Otro rasgo interesante serían las alas del puente de ambos barcos. En el Olympic no sobresalían del costado, en el Titanic sobresalían ligeramente unos 60 centímetros. En la cubierta B, las ventanas de la cubierta B del Olympic estaban claramente juntas, mientras que en el Titanic estaban separadas por 2 puertas con 2 ojos de buey adicionales. Otro rasgo característico serían los costados del puente de toldilla o de castillo de popa. En el Olympic estaban cortados con el costado y no sobresalían, al igual que las alas del puente. En el Titanic, estas sobresalían ligeramente como en las alas unos 60 centímetros. Esto es lo que lo diferencia de su hermano el Olympic. Cuando este se hundió, el Olympic sufrió reformas tanto en las alas del puente como en el puente, para cumplir con el diseño de su difunto hermano. Uno de los mayores cambios que recibió el Titanic entre marzo de 1912 y su equipamiento definitivo fue que en el Olympic, su hermano gemelo, muchos pasajeros de primera clase se quejaban de que la brisa causada por el aire y el movimiento de este se metían directamente a sus habitaciones. Entonces, en Belfast, Thomas Andrews, que ahora estaba solo tras la renuncia de Alexander Carlisle, que ahora trabajaba en la fábrica de los pescantes de los botes salvavidas, decidió hacerle esa mejora, y así salió a la vista el resultado: una pantalla con ventana y una puerta para evitar que la brisa y el avance del Titanic provocara la entrada del agua, como en el caso del Olympic. Y ese rasgo lo obtuvo su hermano gemelo, el barco hospital, el Britannic, mientras que el Olympic mantuvo su cubierta A completamente abierta hasta el final de su vida.
Esto permite distinguir inmediatamente al Titanic del Olympic. Está pasando algo escandaloso. Y los jefes son parte de ello. Cambiaron los barcos hace 2 semanas y yo lo sé. Escúchame, gordo. Si sigues hablando de que 2 barcos fueron intercambiados, terminarás en el fondo del río Leiga. Recuerda eso cuando veas a tu esposa y a tus 17 hijos. Maldito irlandés. Según nos cuentan, y según esta teoría, el intercambio entre el Titanic y el Olympic se mantuvo bajo amenazas tanto en los muelles de Belfast o en los astilleros, con el temor de que incluso sus seres queridos salieran dañados si alguien decía la verdad. También nos cuentan que los trabajadores de Belfast, en Irlanda, muchos tuvieron que firmar unos papeles con sus nombres, con tal de que, para salvar sus empleos, no dijera nada, ni tanto en los muelles, sobre este supuesto complot. Cuando el grupo de sobrevivientes regresó a Inglaterra, esperaban naturalmente ir directo a casa con sus familias. Sin embargo, fueron retenidos durante casi 24 horas después para que firmaran unos papeles. Muchos de ellos tenían la impresión de que estaban firmando alguna información secreta. ¿Acaso estaban intentando borrar algo? ¿Algún tipo de información valiosa? Recuerden que están ahí sus nombres. Si alguno habla de un intercambio de barcos en Belfast, o alguno diga una historia de fraude, le estará esperando 20 años de prisión y ningún trabajo cuando logre salir. ¿Oyeron? Recuerden esto cuando vean a sus esposas e hijos. Por supuesto, lo anterior jamás ocurrió, pero amenazar a casi todo el personal del astillero sin que lo comentaran de boca en boca en los muelles hubiera sido improbable, porque incluso muchos trabajadores dormían durante la construcción, tanto en el Titanic como en el Olympic, y hubiera sido menos probable que hubieran querido renunciar al barco, forzar su abandono, menos también los pobres pasajeros que no se estaban enterando de nada. Pero como a los conspiradores siempre quieren inventar historias de secreto bajo amenazas, a este documental se le ideó meter en el saco al Capitán Smith durante una supuesta charla que tampoco existió. Veamos lo que nos cuenta. Bueno, EJ, siempre hemos sido buenos contigo. Te hemos mantenido tu brandy y tus cigarros. Además, no va a ser tan difícil. Ya has destruido varios barcos. El Republic, el Germanic, el Cockpit. Y cuando hubo el incendio en el Majestic murieron varios hombres. Sí, pero... Sí, ya sé que lo negaste, pero nosotros lo sabíamos. Te dimos la dirigencia del Olympic y mira qué desastre terminó siendo, ¿verdad? Y siempre te hemos pagado bien, EJ. Mira, no es por mí, es por la compañía. Estamos en una situación financiera difícil, especialmente después de lo que pasó con el Olympic. Así que, lamento ponértelo así, pero tú nos debes. Hemos arreglado todo para que un barco de la línea Leland esté en posición para bajar a los pasajeros. Tengo un buen hombre reclutado para el trabajo, Lord. El capitán Stanley Lord. ¿Sabes de quién hablo? Ha hecho este tipo de cosas antes. Hizo también el trabajo que recibió una recomendación por ello. Así que, ya está. Él estará ahí para echarte una mano. Y también estaré yo. Durante el viaje. Está bien, pero quiero escoger a mis oficiales. Sí. Claro, EJ. Hombres en los que confíes. Al igual que la conversación anterior que vimos, tampoco ocurrió. Si bien es cierto que la figura del Capitán Smith ha sido polémica, como lo de su jubilación, de que fue encontrado nadando en el agua hacia un bote, o rescatando a un niño, o de que estaba a bordo entre los sobrevivientes, pero de que planeara matar a sus propios pasajeros el capitán, se me hace una falta de respeto, tanto para su familia
como para sus descendientes. Si bien es cierto que hubo una huelga de carbón que afectó a muchos de los barcos de la época, tanto en Southampton como casi al Titanic, también meten al capitán Stanley Lord y al Californian en la historia, esperando una señal para rescatar a los sobrevivientes. Veamos lo que nos cuentan. La huelga de carbón es importante por otras razones posiblemente más siniestras. La mayoría de los barcos estaban desesperados por carbón y tanto pasajeros como navíos destinados al Nuevo Mundo estaban atascados en Europa. Sin embargo, el transatlántico Leyland, californiano, bajo el comando del capitán Stanley Lord, dejó el puerto de Londres el 5 de abril de 1912, solo 5 días antes de que zarpara el Titanic desde Southampton. No solo iba lleno de carbón, sino aparte de su equipo, completamente vacío de pasajeros. Con el carbón suficiente para llegar a los Estados Unidos, se marchó hacia el medio del Atlántico, rápido y vacío, a excepción de un cargamento de suéteres. El SS Californian, bajo el mando del capitán Stanley Lord, el 5 de abril, es decir, 5 días antes del zarpe del Titanic en Southampton, Inglaterra, no viajaba a toda prisa como cuenta esta teoría, sino a su velocidad de crucero normal de 12 nudos, hasta el día 14, cuando cerca de las 11 de la noche avistan grandes icebergs. Esto hace que el capitán Stanley Lord ordene detener las máquinas y mantener esta posición hasta que amanezca. Así que para este momento, misterios, cero. Veamos cómo nos lo cuentan en el documental conspiratorio. El capitán Stanley Lord y el californiano dejaron el puerto de Londres apresuradamente con destino a Boston. Después, en la noche del 14 de abril, el barco se quedó parado en medio del hielo. Extrañamente, el capitán Lord, de 1,80 m, fue elegido para dormir en un sofá en la cabina de mandos en vez de en su habitación. También ordenó que se mantuvieran encendidas las calderas y los motores listo para arrancar. ¿Por qué? ¿Estaba esperando algún tipo de emergencia que los hiciera correr en medio de la noche? Yo también puedo responder a este hombre de mandíbula prominente. Narradores como este tipo usan términos como curiosamente, extrañamente, aproximadamente, misteriosamente, extremadamente, todo lo que termine en T. No es más que como para dar ambiente fuerte, como la música que suena de fondo. Y por cierto, lo del capitán Stanley Lord, de 1,80 m, lol. Yo mido 1,72, así que el capitán Stanley Lord era un poco más alto que yo. Sigamos. Esa noche, el Titanic recibió 6 mensajes de radio. Los primeros 3 de otros barcos, dándole la localización del iceberg, y los otros 3 del californiano, preocupado por darles su posición en medio de la noche. Esos 3 fueron personalmente para el capitán Smith. Casi como si el capitán Lord quisiera que Smith supiera que estaban listos y esperando. El capitán Smith demoró la vuelta externa hacia el sur y ordenó una vuelta al oeste y a 10 millas más al sur del punto normal de vuelta. Esto no fue una maniobra evasiva para evitar el iceberg, sino diseñada para ir directamente hacia él. El capitán tenía que saber eso. El Titanic iba equipado con la mejor tecnología naval de toda su época. Y de aquí al GPS hay más de un siglo de tecnología por delante. El telégrafo del Titanic era el más moderno y avanzado de su época, sí. Contaba con doble transmisor y doble receptor Marconi de último modelo. Su alcance era enorme, y la hazaña heroica de Jack Phillips, y en el momento que se quedó más tiempo, se pudo contactar al Carpathia. Así era el puente de mando del Titanic y del Olympic. Contaba con 2 ruedas de gobierno telemotor, 2 telemotores, varios telégrafos, y el más avanzado y el más grande de su momento. Su radio sería aceptable para maniobrarlo junto con los barcos actuales. Sin embargo, tengo que llegar a pensar que Robin Gardiner creía que el puente del mando del Titanic y del Olympic eran así, con todo y radar. En 1912,
Había y existía dos rutas, el norte, mucho más cerca de Terranova, y la del sur, que tiene 320 kilómetros más, para evitar los icebergs o los campos de Terranova. El capitán Smith, como era de esperar, escogió el trayecto del sur. Casi llegando a la posición, decidió dirigirse más al sur, lo que explica el retraso de dar la vuelta. En este momento, misterios cero. Trágicamente, el capitán Lord falló en mantener a su operador de radio despierto. Incluso el último mensaje del californiano nunca llegó al Titanic. Los operadores estaban demasiado ocupados con los mensajes de los pasajeros. Esa noche, antes de las 11 p.m., los vigilantes Fred Fleet y Reginald Glee empezaron su guardia. El capitán Smith se retiró en la noche, pero durmió, al igual que Stanley Lord, completamente vestido y no en su propia habitación, sino en la cabina de mando atrás del puente, casi como si estuviera esperando que lo llamaran en cualquier momento. Hacía mucho frío afuera y muy pocos pasajeros estaban en cubierta. El primer oficial Murdoch estaba en la parte abierta de estribor cuando vio el iceberg a unos 750 metros de distancia. En base a testigos de sobrevivientes de oficiales y los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee, cuando avisaron el iceberg con el que colisionaron, se encontraba a 500 yardas, es decir, 455 metros de la proa, es decir, mucho más cerca de lo que el documental exagera. Sigamos. Es cierto que el Titanic hubiera sobrevivido de haber chocado de frente. Varias cubiertas hubieran acabado aplastadas y varios tripulantes hubiesen muerto en sus camarotes mientras dormían en esa zona. Hagamos un repaso a la historia. Lanzan cohetes, señor. Sí. ¿Y para qué diablos lanzará cohetes un barco como ese? Cuando el Titanic empieza a hundirse por la proa y los botes salvavidas empiezan a ser preparados para ser lanzados al agua, los del California no tienen idea cuál es el barco que los lanza. Entonces, despiertan al capitán avisándole sobre los cohetes. ¿Qué ocurre? Ese vapor grande, señor, está lanzando cohetes. 6 hasta ahora. Bueno, es posible que sean señales de su compañía. Pregúnteselo con la lámpara y saldrá de dudas. Sí, señor. Siguiendo las órdenes del capitán Stanley Lord, Bruce, el único oficial que estaba despierto esa noche, saca la lámpara Morse para empezar a enviar señales al Titanic en el horizonte. Sin embargo, los del Titanic tampoco saben qué barco es el que les está intentando enviar señales. Más de 2 horas y 40 minutos después de que el Titanic desaparece de la superficie, cuando los oficiales que están en el puente quieren saber qué pasó con el barco que lanzaba los cohetes, para ese momento el Titanic ya se había hundido. Ese vapor tan grande, señor. El que lanzaba los cohetes. Sí, ¿qué pasa? Parece que se ha marchado ya. El SS Californian fue votado el 26 de noviembre de 1901, siendo originalmente un barco para carga de la compañía Leyland Line. Su tonelaje era de 6.223 toneladas. Tenía una eslora de 136 metros y de manga 16 metros. Su capacidad era 55 tripulantes y 47 pasajeros. Y la idea de Gardiner de meter a todos los pasajeros que viajaban a bordo del Titanic es completamente ridícula y absurda, por no tener en cuenta a Gardiner el tiempo que le hubiera tomado al Californian, mucho más lento que al Carpathia. El Titanic debió estar preparado con salvavidas. Fueron las regulaciones del Consejo de Comercio quienes permitieron que el Titanic zarpara con 2 o 3 botes salvavidas. Y los inspectores del Consejo de Comercio habían dejado ir al Titanic como fuera que estuviese. Los botes salvavidas del Titanic fueron instalados en enero de 1912. Originalmente se instalaron 14 clásicos de madera, 2 cúters de emergencia y 4 botes plegables, haciendo un total de 20. Los barcos de 1000 toneladas en adelante en ese momento exigían solo 16 en ese momento. Alexander Carlisle y Thomas Andrews habían originalmente diseñado al Titanic con 64 botes salvavidas y a sus hermanos, pero rechazaron la propuesta de ambos porque pensaban que la cubierta se vería raro
con tantos botes o alarmaría a los pasajeros. Por supuesto, la Merchant Shipping no hubiera dado el visto bueno de no haber sido adecuadamente equipado de acuerdo con la ley que estaba en vigor en esa época. Además, ningún barco como el Titanic de la época tenían botes salvavidas para todos. Se creía que el barco de rescate siempre iba a estar ahí a la vista. Los botes salvavidas del Titanic tenían como objetivo ir del barco naufragado al barco de rescate y así sucesivamente, gracias a la última tecnología y revolucionaria del siglo XX, la telegrafía sin hilos, inventada por Nicolás Tesla. Sin embargo, hechos históricos pasaría a manos de Guillermo Marconi. Cuando vi ese documental por primera vez, me sorprendió la cantidad de horrores y de tonterías y barbaridades que decía este documental sobre el Titanic y de su hermano el Olympic. Pero lo más horroroso fue cuando omitieron a un personaje muy importante en la historia del Titanic. No es más que nada menos que Thomas Andrews, arquitecto naval y diseñador del Titanic y sus hermanos. Thomas Andrews, en el momento del hundimiento, el capitán le ordenó a Andrews inspeccionar el barco y el daño que le había causado el iceberg. Cuando él llegó, muchas de las bodegas delanteras ya estaban llenas hasta el tope. Muchos de los fogoneros intentaron escapar. Sin embargo, Andrews se dio cuenta que el daño se había extendido hasta la carbonera número 10. Una vez que Thomas Andrews con el capitán llega a la sala de mapas, Andrews le da la mala noticia al capitán, que el Titanic está sentenciado. 5 compartimientos han sido abiertos, hasta la carbonera ya mencionada, y que el plano de proa se está hundiendo. Solo 4 compartimientos podrían hacer resistir al Titanic manteniendo la flota, pero el daño era más grande de lo previsto. El capitán Smith, en shock, sin poder remediar el daño, no le queda más que otra cosa que arrear los botes para poner a salvo a los pasajeros. Andrews le dice que en 1 hora. Le afirma que hay 2.200 personas, pero los 20 botes salvavidas solo tenían capacidad para 1.178 personas de las 2.223 personas que viajaban a bordo del Titanic esa noche. Thomas Andrews fue visto por última vez en la sala de fumadores de primera clase, frente a la chimenea, la única real a bordo del Titanic, por cierto. Un camarero le pregunta si intentaba salvarse, pero este no le responde. Entonces Andrews voltea a ver el cuadro El puerto de Plymouth, aunque en la película de La última noche del Titanic está la llegada al Nuevo Mundo, que estaba en el Olympic. Una característica importante en esta teoría es que también deberían haber cambiado los cuadros, pues para que no se notase el cambio. Otro claro ejemplo de omisión de información. Thomas Andrews en Belfast, Irlanda del Norte, había elegido su grupo de garantía con cuidado durante el equipamiento y la construcción del Titanic y sus hermanos, y la razón por la que los productores omitieron a Thomas Andrews del documental era porque este hombre no era fácil de engañar, a no ser que lo hayan sobornado en esta versión de los hechos y Andrews cargara con la conciencia y por eso decidió hundirse con su barco. Y la idea de meter a Andrews en esta versión distorsionada y falsa del Titanic es una falta de respeto a un héroe que pensó en todos y cuyas ideas fueron rechazadas por la Cámara de Comercio británica de esa época, que durante el hundimiento fue el ejemplo para todos y se ahogó con su propio barco para evitar que la prensa lo tachara de cobarde, y más para sus descendientes de hoy en día. Hubiera sido imposible en tan solo un fin de semana, con barcos de 269 metros y 20 metros de altura, intercambiarlos y que nadie se diera del engaño. También hubiera sido imposible que hubieran renunciado al Olympic para convertir a su hermano el Titanic y haciéndose pasar por él. Y más, conocido por mucha gente, ya sea fogoneros, maquinistas, engrasadores, servicio de habitación, incluso los músicos, ya se hubieran dado cuenta que no estaban en el Titanic, incluyendo la camarera y más tarde enfermera Violeta Jessop.
Tras la tragedia del Titanic en 1912 y las reformas, el Olympic continuó con sus viajes a Nueva York. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el Olympic se mantuvo lo más neutral posible durante años, pero no fue hasta 1917 cuando el Olympic con sus propios botes rescató a los sobrevivientes de un barco de guerra que había sido hundido. Esto llamó la atención de la Royal Navy para ser convertido en barco de tropas, equipado con cañones y con un extraño camuflaje en su casco para confundir a los submarinos alemanes. En 1916, el Olympic en Southampton vio por última vez a su hermano gemelo el Britannic, el cual trágicamente se hundiría al chocar contra una mina submarina en el mar Egeo. Ahí es donde el Olympic, sin el Titanic y el Britannic, se queda solo. En 1918, el Olympic casi fue blanco de 4 ataques de torpedos, pero el más conocido ocurrió el 12 de mayo de 1918 al mando del capitán Bertram Heisch, cuando el submarino alemán 103 decidió abrir fuego contra el Olympic. Sin embargo, el ataque del torpedo contra el Olympic falla. Los alemanes, furiosos por el ataque fallido con el torpedo, deciden abrir fuego contra el Olympic usando el cañón de superficie. El capitán Heisch, a mando del Olympic, hace una peligrosa maniobra que finalmente llega a tocar con la hélice y da muerte al submarino. Una violenta explosión hace hundir rápidamente el submarino. Con desesperación, los alemanes logran saltar al agua con tal de salvar sus vidas. Más tarde, los sobrevivientes del submarino 103 son rescatados por los botes del mismo Olympic. Algo único hecho en la historia, en la que un transatlántico, y en especial uno de la clase Olympic, hunde un submarino en tiempos de guerra. Con la Primera Guerra Mundial finalizada en 1918, el Olympic es reequipado para reanudar su servicio como transatlántico de pasajeros. Sus ricos y lujosos interiores fueron reinstalados en su interior, y varias de sus calderas fueron rediseñadas para quemar combustible líquido en vez de carbón. Varios factores afectaron al Olympic y a otros barcos de la época para finales de los años 20. Uno de esos fue el crack del 29 en Nueva York, Estados Unidos, afectando a grandes compañías navieras, afectando a compañías como la White Star Line. Ya que 25 años para estos barcos es demasiado tiempo, equivale a la mitad de la vida de un ser humano, y otros factores que llevaron a la White Star Line, como la baja del pasaje, ya que Estados Unidos limitó el número de la migración, y otros factores que llevaron a la White Star Line a rendirse a su viejo rival, la Cunard, y a fusionarse con ella para formar la Cunard White Star Line Limit. Sin embargo, para el Olympic no había lugar para él, llevándolo directamente junto con el Mauretania de Cunard, el hermano de Lusitania hundido el 7 de mayo de 1915, al desguace. En 1937, lo que quedó del Olympic fueron finalmente llevados a Harrow, una ciudad al norte de Inglaterra, en Escocia, Reino Unido, para ser destripado completamente hasta la quilla. De hecho, el daño hecho por el Hawke en 1911 todavía era visible. Inmediatamente antes de que el Olympic fuera desguazado, los subastadores subastaron las partes de madera o de la sala de fumadores o de la gran escalinata del Olympic de forma inmediata. Ricos adinerados compraron sus paneles decorando todo el Reino Unido con partes de la madera. Un ejemplo, el pasamanos de la escalera de madera de roble del Olympic en el Hotel Swan en Inglaterra, Reino Unido. Otro, el restaurante RMS Olympic en uno de los barcos de Celebrity Cruises, el Millennium, construida con uno de los paneles originales del Olympic. Y lo que confirma lo obvio, los paneles con el número grabado 400 del Olympic, que de estar en el lecho marino, como dice Gardiner o el documental, estarían o deberían estar podridos como los paneles del Titanic, apenas devorados.
Y si fuera así, la teoría de Gardiner sería cierta, pero no. Otro detalle sería la forma de la timonera, que estaba hecha de madera en ambos barcos. En el Olympic era curvo, como se puede apreciar en esta fotografía en su equipamiento entre 1910 y 1911, coincidiendo con los planos del Olympic. En el Titanic, la forma de la timonera era recta, coincidiendo con los planos del Titanic, como se puede ver en esta fotocaptura de la película Titanic 1997 de James Cameron. Si el Olympic hubiera sido su hermano gemelo el Titanic, esto ya hubiera provocado una gran preocupación, polémica, controversia e indignación, tanto para los del desguazadero de Harrow, Escocia, y para los familiares de los fallecidos de esa noche. Y pronto ya se hubieran dado cuenta que no estaban a bordo del Olympic, sino del infame RMS Titanic. Sin embargo, como hemos dicho, el daño del Hawk todavía era visible en su casco, que según Gardiner debería estar en el lecho marino, ¿no? Hola amigos, aquí Mal con Titanic 1912. Hemos llegado al final de este video y espero haber mostrado con suficientes pruebas para desmontar esta teoría también como fan del Titanic, aunque tengo que reconocer como Oscar Truniger que les voy a dejar abajo el video de desmontando la conspiración de nuevo. Lo he dejado en el video de hace unos meses, y ya que la mayoría de la gente no los voy a convencer del todo y va a ser este video de forma inútil, pero no hice este video para convencer a todos, sino para que tengamos cuidado al creer en conspiraciones y en teorías que no se sostienen por nada como esta, ¿ok? De mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado. Si el video tiene fallas de grabación en la voz o en algunos clips, discúlpenme, es que este programa no sé qué tiene, pero discúlpenme. Y pueden compartirlo en sus redes sociales. Si quieren que haga otro video así sobre el Titanic o de otros barcos, háganmelo saber aquí en los comentarios y espero les guste. Nos vemos. Bye y adiós.